Qué bueno, me alegra muchísimo. Qué alegría ver no solamente un renovado coro ahora cantando con nosotros, ¿se dieron cuenta? Sino que me alegra muchísimo también ver las nuevas camadas o lo que ha hecho que chamos conectados con el Señor desde pequeños, viendo a Ana Ponce cantar. ¿Ah? Anita, un aplauso para Anita, un aplausito, no un aplausote. Damos gracias al Señor por la vida de estos chamos, 14 años, ¿qué tal? ¿Ah? Pero no, al papá no salió. Fue la mamá, fue la abuela mamá. Sí, señor. Mire, quería, antes de iniciar, el saludar especialmente a los que están conectados por las redes, a los que están conectados ahí en YouTube. La semana pasada se conectaron más de 40 personas. Sí, por ahí estuvieron conectados más de 40 personas aproximadamente. Y bueno, nada, queríamos saludarle, queríamos que también pudieran ver nuestra iglesia. Le voy a pedir el favor aquí a la gente de audiovisuales que pudiese voltear la cámara para que ustedes puedan saludar a la gente que se conecta a la distancia, algunos porque están enfermos, otros porque están fuera del país, otros que se han conectado por conexiones con algunos de ustedes y le damos gracias al Señor por eso. Yo les voy a pedir a estas personas que están conectadas en YouTube que si quieren escribirnos sus nombres, un saludo, un comentario, nosotros vamos a tratar de dejar por ahí el email de la iglesia, porque si usted quiere contactarnos de alguna forma, queremos servirle. Por ahí hay algunos estudios bíblicos que tienen la opción de conectarse por Zoom. Y mientras usted pueda conseguir efectivamente una iglesia a donde ir, donde relacionarse, usted puede conectarse y alguna de estos estudios bíblicos, alguna de estas células y crecer, seguir creciendo en el Señor. Así que por allí le vamos a dejar en el chat, le vamos a dejar nuestro email para que usted pueda conectarse con nosotros, pueda escribirnos y ver de qué manera podemos servirle. Por otro lado, también quería informarles, recordarles, algunos lo saben, otros no, que gracias a personas generosas hemos tenido donaciones de ropa y medicinas. Y no quisiéramos que esta ropa se pierda ni esta medicina se pierda, así que usted pueda aprovecharla. Y si quiere saber qué tipo de medicina hay, para qué, eso está ordenado. Es un trabajo que hizo la doctora Mercedes Barrio. Y ese listado está en información y todo lo que usted requiera o lo que se requiera para poderle entregar esas medicinas, esa ropa, está allí con la gente de información. Así que si conoce a alguien, tal vez no es usted, pero conoce a alguien que tenga esa necesidad y nosotros como iglesia podamos proveer para esa necesidad, no dude en conectarse con la gente de información. Al final ellos le ayudarán y le atenderán con mucho gusto. Perfecto. Bueno, entonces continuemos, vamos a seguir navegando. Desde la semana pasada iniciamos un viaje, ¿sí? Iniciamos en el hablamos de Lucas 8, en Lucas 8 hablamos de ese viaje que emprendió Jesús con sus discípulos. Pasemos al otro lado, ¿se acuerdan de eso? La semana pasada estuvimos leyendo Lucas 8, si mal no recuerdo, versículo 22. Vamos a ver, sí, de 22 adelante, Jesús y su discípulo, Jesús calmando una tormenta. Y sabemos, en lo que leímos la semana pasada, que él estaba hablando, las multitudes, era de noche, y dijo, pasemos al otro lado. Y luego que se montó en su barca, se quedó dormido y dice de repente una gran tormenta llegó hasta donde estaban y estos discípulos desesperados despertaron a Jesús y Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? Estaban desesperados, estaban angustiados y despertaron a Jesús de una forma muy fuerte,
ruda, sí, exigente. Le dijeron, no tienes cuidado de nosotros, ¿qué pasa? ¿Te has olvidado que estamos aquí? Y Jesús le dijo a la tormenta, ¿qué le dijo? Calla, enmudece, ¿sí? La paró y les preguntó dónde está su fe. Ahora vamos a estudiar lo que sigue, porque el viaje continúa. Seguimos montados ahí en el barco, el viaje continúa y tiene un destino. Y vamos a estudiar los versículos del 26 al 39. Sabemos que Jesús, aún a pesar de haber vivido con sus discípulos esta tormenta, no fue un obstáculo para que no llegara y cumpliera lo que debía hacer al otro lado. Así que leamos el versículo 8 del 26 al 39, pero antes de eso me gustaría que pusiéramos todo esto en manos del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias la oportunidad que me das de nuevo de compartir tu palabra, Señor. Sé tú que hables a través de mí, Señor. Padre, tú conoces todas mis imperfecciones, por eso te pido, Señor, y te entrego en este momento todo mi cuerpo, Señor, mi alma. Señor, mi espíritu está en ti, Señor, para que tú uses, Señor, mi boca como quieras y, Padre, pueda llegar el mensaje que tú quieres darle hoy a esta congregación, claro, y sin ningún estorbo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos des a todos los que estamos aquí entendimiento y que nos enseñes tu palabra para que por ella seamos cambiados y transformados, Señor, y tu poder pueda transformar nuestra vida en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vayamos a Lucas 8, versículo 26 al 39. Endemoniado gadareno, tiene como subtítulo en su Biblia, ¿verdad? ¿Qué era eso tan importante que tenía que hacer Jesús? Tengo que estar allá, tengo algo muy importante, pasemos al otro lado, leamos. Y entonces, dice la palabra, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a lo desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué historia, ¿no? Y
Creo que si le pudiésemos dar un título, nosotros le colocamos el poder transformador de Jesús, o pudiese hablarse también de el amor sin igual, transformador del Señor Jesús. Él tenía algo que hacer, algo lo movió a ir al otro lado. El Señor Jesús no hacía nada improvisado. Él no estaba preguntándose, vamos a ver qué nos conseguimos al otro lado. ¿Será que habrá una tormenta? El tiempo del Señor Jesús siempre estaba cronometrado con propósito. Nunca llegó tarde. Es más preciso que un reloj suizo. ¿Verdad? Me salió en verso. Hoy sigue siendo igual. En Dios no hay ni sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo. Siempre llega en el momento correcto, al lugar correcto, al lugar indicado. ¿Qué enseñanza nos deja toda esta historia? Bueno, aquí sabemos que el Señor viene de una lección, o de darle una lección a sus discípulos de fe. Pero el salón de clases sigue abierto. Lo que estaban viviendo los discípulos allí con Jesús era un momento en el cual estaban siendo entrenados para una tarea que iban a hacer. Y Jesús seguía enseñándoles. Así que sigue el salón abierto, sigue el salón de clases vigente allí. Y llegan entonces a la región, dice ahí el versículo 26, si leen conmigo, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Yo no sé si por ahí, discúlpame, Anita, si tienes el mapa. Ellos estaban en Galilea, estaban seguramente en Capernaum, estaban al norte allá, en eso azulito que ven allá arriba, ese es el mar de Galilea. Estaban al lado, iban del lado opuesto, Gadara, por allá lo ven, aquí en la Decápolis. Estaban viajando de norte a sur, ¿sí? Al sur. Al sureste del mar de Galilea. Entonces, ¿a dónde llegan? A Decápolis, llamada así porque esta región contaba con 10 ciudades. Por eso es llamada Decápolis. ¿Qué sabemos de esta región? Bueno, la poca información que se tiene de esta región, según historiadores, es que esta región estaba compuesta por un gentilicio, de su mayoría gentiles. Eran personas que no eran judías, pero sí había muchos judíos, y de los judíos que había, normalmente se dice que el que había era apóstata del judaísmo, gente que se había apartado del judaísmo, o sea, que no tenía una relación con el Dios de Israel, no tenía una relación ni seguía sus leyes, y ese era el tipo de gente que vivía allá. Por el relato sabemos que habían fincas de crianza de cerdos, ¿sí? Porque dice que había un hato de cerdo. En la ley de Moisés no se prohíbe criar cerdos, lo que se prohíbe es comer el cerdo. Sin embargo, las leyes rabínicas, o sea, las leyes que estos maestros luego escribieron, los rabinos, escrito en el Talmud, sí prohíbe la crianza de los cerdos. Es más, en el libro de esas enseñanzas rabínicas dice, por ejemplo, no es correcto criar cerdo en ningún lugar. Otra de las cosas que dice es, maldito el hombre que críe cerdo. Entonces, este era un lugar, Gadara, esta región, no era un lugar donde un fariseo quisiera ir o quisiera vivir. Él quisiera estar allí, uno de estos religiosos fariseos. Para Jesús no era igual. Jesús vino a salvar a los suyos. Dice Mateo 15:24. Él respondió y dijo, dice Jesús ahí, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía a salvar lo suyo, y si allí había uno de los suyos, él iba a predicar el evangelio allí. No había algo así como tierra indigna para no predicar el evangelio de su propio pueblo, en su propio, el pueblo que él escogió.
Versículo 27 al 26, ¿qué nos dice? Que apenas Jesús llegó a tierra, vino a su encuentro, un hombre que estaba endemoniado, tenía espíritu demoníaco, estaba Satanás o sus secuaces, espíritus malignos de maldad, estaban habitando en este hombre. Entonces, ¿qué cosa conocemos aquí? Bueno, una de las cosas, y ellos ya lo sabían, que habían espíritus que poseían a los hombres. Sí, esto lo sabían sus discípulos, sí lo sabían. Que hay espíritus de maldad que posee a los hombres. Y llegó uno de esos a su encuentro. Mateo dice que fueron 2 hombres. Marcos y Lucas nos cuentan que era uno. Tal vez uno de ellos fue el que consiguió la gracia. Si usted lee esta misma historia en Mateo, ve que está muy corta, que no tiene tanta información como la que tiene Lucas y Marcos. Lo cierto es que Lucas nos dice que un hombre llega a su encuentro, desde hace mucho tiempo estaba sin ropa, desnudo, no moraba en casa. ¿Qué habría pasado con su esposa, con sus hijos? Dice que sino que moraba en sepulcro. ¡Wow! ¿En qué condición estaba este hombre? ¿Qué habría hecho? ¿Qué daño le habría hecho a su familia? ¿Cómo habría sufrido su familia en el momento, en este tiempo en el que él estaba endemoniado, que estaba poseído? Marcos 5, del 4 al 5 nos dice que nadie podía dominarlo, que daba voces incesantemente y sin cansarse. Además se hacía daño constantemente. Mateo 8:28 nos dice y lo describe como feroz de gran manera, con una fuerza fuera de las dimensiones humanas, al punto que hacía cosas inexplicables. Y Lucas también nos dice en el versículo 29 que lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía estas cadenas. ¿Qué hombre puede agarrar cadenas y romperlas, grillos y romperlos? Alguien que tiene una fuerza inusual. Entonces, ¿qué hay una información que a nosotros nos dan? La gente que está poseída, que tiene demonios, que está endemoniada, tiene una fuerza sobrenatural. La palabra de Dios lo describe así. Es sobrenatural, hace cosas sobrenaturales. Y entonces nosotros podemos ya con esto tener algún tipo de información con respecto a las personas que están endemoniadas. No solamente esto, sino que además de la fuerza tienen un conocimiento histórico y un entendimiento y una visión de lo sobrenatural o de lo que a nosotros nos parece invisible. Ellos la tienen a diferencia de otros. ¿Por qué? El versículo 28 nos da pista de esto. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Miren, muchos hombres vieron a Jesús y ninguno o muy pocos reconocieron que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Él llega a un sitio, Jesús llega a este lugar, está a las orillas del lago, del mar de Galilea, lo ve un endemoniado y se postra a sus pies. ¿Por qué se postra a sus pies este endemoniado? Porque él conoce la autoridad, la soberanía del Dios Altísimo. Él ya se había enfrentado a ese Dios. Y en Isaías 14, búsquelo ahí, Isaías 14, 15. Y no vamos a hacer un estudio aquí donde se habla de Satanás y cómo fue expulsado.
Pero una de las cosas que dice Isaías, y usted puede leerlo luego en su casa, es: sobre las alturas de las nubes subiré. Esto dijo Satanás, el ángel de luz. Y seré semejante al Altísimo. Él conocía al Altísimo. Mas tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto fue dicho a Satanás. Increíble cómo este hombre y cómo conocemos ahora que los demonios tienen no solamente una visión de lo espiritual que un hombre normal no tiene una visión de quién era Jesús que otro no pudo reconocer. Él sabía que era el Hijo del Dios Altísimo. Y no solamente esto, sino que se postra ante los pies de quien tiene todo el poder. Y esto me hace saber a mí, me da la tranquilidad de que si yo tengo la autoridad y el Espíritu de Dios, todo demonio se va a postrar ante él. ¿Qué más nos dice? Versículo 30. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Jesús manda y ellos obedecen. Está ahí postrado ese demonio a sus pies y le dice legión. Yo no sé si usted sabe, pero una legión era un escuadrón de guerra, un escuadrón élite enviado para la destrucción. Y esto fue así más usado por los romanos, pero una legión estaba compuesta entre 4.200 a 6.000 hombres. Era un escuadrón de exterminio. Ahora pensemos en esta pregunta. ¿No sabía Jesús el nombre de este demonio? ¿O estaba enseñando a sus discípulos que más de un demonio puede poseer al hombre? ¿O le estaba enseñando que su palabra es autoridad y está por encima de los demonios? Que ellos contestan lo que él pregunte. Todo esto sigue siendo el salón de clase. Si usted estuviese allí junto a Jesús, le dice: wow, y los demonios también le obedecen, se postran ante él. Increíble. Entonces le dijo: legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cuán devastador puede ser un demonio en la vida de un hombre? ¿Cuánto daño puede hacer? Dice Mateo, decía también Lucas, que él no solamente se hacía daño, sino que hacía daño a los que estaban con él. Una persona endemoniada hace un daño extremo. Satanás no vino sino a matar, robar, destruir. ¿Y sabe qué? Lo hace con lo más preciado que tiene la creación, que es el hombre. Y posee a estos hombres, porque estos hombres de alguna forma dieron cabida a estos demonios. Dice Mateo, y me gustaría que lo buscara, Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hay hombres que tienen un espíritu que no es de Dios. Dice: anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Dice desocupada, vacía. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El caldo de cultivo para los demonios es una casa vacía. Es un cuerpo sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios. Un cuerpo seguramente dominado por un espíritu de orgullo, donde yo todo lo puedo resolver, donde yo todo lo sé, donde ignoro a Dios
e ignoro la creación. Muchas de estas personas que están endemoniadas fueron personas que le abrieron portales, puertas, portones a estos demonios, buscando experiencias sobrenaturales. En la santería, en la ouija, invocando muertos, en la magia negra, invocando, ofreciendo su vida a Satanás. Otros, y muchos de estos, buscando un bienestar para el futuro, riquezas, queriendo ser más poderosos. Pero ¿qué consiguen finalmente? Ser habitados por los demonios. No sabemos cuál es la historia de este gadareno, pero sabemos que estaba siendo maltratado, dañado y dañaba a otro en su estado demoníaco. Seguimos el versículo 31. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y aquí parece que está hablando de algo que puede ser hasta profético. ¿Será que este abismo del que hablaba es el mismo abismo que había de ser mandado Satanás en Apocalipsis 21:3, en lo que pasará con todos estos demonios y con el rey de los demonios, a donde será expulsado? Vayamos allá. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es este gran dragón? Que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y no vamos a hablar y no vamos a estudiar este punto, pero ¿será que hablaba de esto? Los demonios, no nos mandes al abismo. Pero hay algo más curioso todavía. En Mateo 8:29, la misma historia le dice: Jesús, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. No es el tiempo que nos envíes, no nos envíes al abismo. No había un abismo allí. Había un hato, cerdo y un lago. Entonces había allí un hato de muchos cerdos que pastaban en el monte, cerdos que pastaban, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y miren esto. Este lugar era de finca de crianzas de cerdos. Marco en la historia nos dice que había alrededor de 2000 cerdos, eran como 2000. Si lo buscan rapidito en Marcos 5:13. Marcos 5:13. Ahí está, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y nos hace preguntar, ¿será que esta era la cantidad de espíritus que tenía este hombre? Eso sería especular, pero podría ser una pregunta que cuando lleguemos al cielo le hagamos a nuestro Señor. Y de esta historia, 2000 hombres estaban en 2000 espíritus, estaban en este hombre. Lo que sabemos es que allí se criaban cerdos y ellos le ruegan entrar a estos cerdos. Pero ya va, estos demonios no le estaban poniendo una trampa al Señor. Sabían que si entraban estos cerdos, estos 2000 cerdos aproximadamente, caerían al abismo y se ahogarían, y esto produciría luego que lo corrieran a él de donde estaba. Tenía lógica que Jesús permisara esto aún sabiendo que esto iba a pasar. De la historia sabemos que lo que sucede es que luego le dice: Jesús, vete. ¿Por qué Jesús hizo esto?
Sabemos que los demonios fueron permisados por Jesús para que salieran a los cerdos. Él fue el que dijo, id. Y así dice Mateo, vayan, les da una orden, los dejo. ¿Qué sucedió? Bueno, los demonios obedecieron, entraron en los cerdos y el hato, ¿qué dice? Se desbarrancó. Estos cerdos salieron, se precipitó el hato por un despeñadero y se ahogaron todos. ¿Qué sucedió? Los que apacentaban los cerdos temieron. Pero imagínense la pregunta del que estaba cuidando. Miren, normalmente leyendo y estudiando y profundizando en el momento, esto eran fincas que tenían muchos pastores. Tal vez alquilaban hasta las fincas para que los cerdos pudieran pastar. Habían dueños de la finca, habían pastores de la finca. Lo leemos aquí, estos son parte de los personajes. Y si yo fuera un pastor de esa finca y veo que los cerdos que yo estoy cuidando se están cayendo por un lago, por un barranco, se están precipitando por un barranco, ¿qué es lo que pensaría? Ay, mamá, ¿esta cuenta quién la va a pagar? Y si yo fuese el dueño, digo, quebré. Y eso es lo que estaba sucediendo ahí. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yo tengo que contar esto porque ustedes lo vieron, ¿verdad? No fue culpa mía. Y yendo dieron aviso, dice, en la ciudad y por los campos. Fueron alrededor, tenían que contar, no fuimos nosotros, se cayeron, fue alguien que llegó allí, un tal Mesías, un tal Jesús, y aquel endemoniado, ¿se acuerdan? Que nos tiraba piedra, aquel endemoniado que nos dañaba, que gritaba. Bueno, si es verdad, él fue ahora cambiado, fue transformado, ya no es el mismo, pero se cayeron 2000 cerdos. Al parecer no había mucha alegría por el que estaba endemoniado, por el que estaba loco, por el que dañaba. Había más preocupación por los cerdos. Alguien tituló alguna vez este estudio y llegué a ver este título, El amor por los cerdos. Los gadarenos lo que vieron en Jesús fueron grandes pérdidas económicas. Si esto se repite otra vez con otro endemoniado más adelante, ¿cuánto entonces vamos a perder? El amor al dinero, a los bienes, era el espíritu que verdaderamente poseía este gentilicio. Este era el verdadero demonio que tenía los de Decápolis. ¿Qué hicieron? Versículo 35. La gente vino a ver qué sucedió. Seguramente los dueños de los cerdos. Otros curiosos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Versículo 35. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Y ahora qué hacía este hombre? Sentado a los pies de Jesús. ¡Wow! ¡Qué alegría! Un hombre que estaba poseído, que dañaba, que se dañaba al mismo, ahora está sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo? Vestido, totalmente transformado por el poder, la autoridad de Dios. Ahora está en cabal juicio. Entonces, ¿qué no tiene un endemoniado? Juicio. Este estaba ahora sin demonio, en cabal juicio. Estaba sano. Y la gente llegó y tuvieron miedo. La semana pasada hablábamos que el miedo y la fe no son compatibles. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces
toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó, ¿a quién? A Jesús, que se marchase, que se fuese. No te queremos aquí. Si esto hace con un demonio, ¿cuánta pérdida traerás? Pero el versículo, todavía el 37, nos dice que tenían gran temor. Y Jesús, a una propuesta que parecía hasta ilógica, no la rechaza. Él no obliga al pueblo a que crean en Él. Ya había hecho lo que tenía que haber hecho. Ya la tarea estaba cumplida. Jesús dijo desde el principio, pasemos al otro lado. Tenía una tarea. Desde el principio, en el cielo dijo, pasemos al otro lado. Por ti. Por ti. Había ahí un endemoniado gadareno a quien tenía que salvar. Ese Jesús que sabía que iba a vivir una tormenta, tenía en su corazón un amor incalculable por ese hombre. Y si tenía que salvarlo a él nada más, iría y pasaría una tormenta por el Gadareno. Y si tenía que pasar una cruz y una crucifixión por ti, también lo haría. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Porque tú que estás aquí de alguna forma, llegaste porque Dios te amó de manera incalculable. Que tú estés escuchando esto hoy, porque Dios te ha amado con un amor que no puede medirse. Que vivió lo que vivió porque Él sabía que tú eras muy valioso cuando la gente decía que no valías nada. Cuando estabas desnudo, cuando dañabas a tu familia, cuando te dañabas a ti mismo. Él vino y te amó. Y a través de una Biblia, a través de un amigo, a través de un mensaje en la televisión, llegó hasta allá. Aquí llegó a través de una barca, pero llegó hasta ti, hasta tu vida. E hizo y te mostró con cuán amor te adoraba y te quería para Él. Ese hombre, que puedes ser tú, que puedo ser yo, habían salido demonios de su vida. Tal vez usted no ha estado endemoniado, tal vez usted no ha sido poseído por alguno de estos secuaces de Satanás, pero usted estaba igualmente en un lugar de tiniebla. Dice la Biblia que su papá era el diablo. A ese era el que usted obedecía mientras usted no obedezca a Dios ni reconozca la cruz del Calvario. Usted está en un lugar de tiniebla. Y lo que hizo Jesús fue llevar a este hombre a la luz admirable. Este hombre pudo ver y en su cabal juicio ponerse a sus pies y decirle: Señor, gracias. Estaba allí vestido. Y el hombre de quien había salido estos demonios le rogaba que le dejase estar con él. Alguien que tiene una conversión genuina no quiere dejar a Jesús. Mire, hemos venido estudiando esto ya de hace un tiempo. Hablamos de los frutos del corazón. Una persona que va a haber tenido una verdadera conversión, que sabe de dónde lo ha sacado Jesús, de la muerte eterna a la vida eterna, no puede estar sino agradecido buscando a Jesús a sus pies.
Lo demás es mentira. Esto decía, estos son mi familia, los que obedecen mi palabra, los que anhelan estar conmigo, con mi Padre. Yo no les he dado nada que sea dañino para ustedes. Esta es mi familia verdadera. Estos son mis discípulos, los que me siguen. A ninguno de sus discípulos tenía, móntate en la barca, no lo estaba obligando. Él quería servir. ¿Dónde sirvo para ti, Señor? Se había olvidado hasta que tenía familia. Lo primero que hace es decirle, te quiero estar contigo. Pero Jesús le dice, no. Qué incongruente esto. Jesús diciéndole que no me sigas. Tengo una tarea especial para ti. Ya yo sé qué sucedió en tu corazón. Gracias por darme el primer lugar. Eso lo hablábamos semanas pasadas. Si tu corazón no tiene de primer lugar a Dios, tú no puedes amar a tu familia como debes amarla. Algunos creen que dejando a Dios por la familia están amando más a la familia. ¿Y saben lo que le dice Jesús? No, vuélvete a tu casa. Sé que tu corazón está en amarme a mí. Ya lo vi. Fue lo primero que pediste. Lo demostraste. Me abrazaste, lo dijiste y además me seguiste. Vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale a tu familia ahora lo que sucedió. Seguramente habrá mucho tiempo en el cual tengas que ganarte la confianza de ellos. Ve, cuéntale. ¿Cuál fue la instrucción? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero él no solo fue a su casa. Dice allí, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un amor como el de Dios, cuando uno está verdaderamente y genuinamente convertido, comprometido, cuando ha entendido de dónde lo sacó el Señor, no hace otra cosa sino pregonar, y eso era publicar. En todo lugar que Jesús hizo lo que hizo. Y hablamos aquí, se habla mucho, ¿qué fanatismo? Es que tú no puedes dejar de hablar de lo que el Señor hizo en tu vida. Fue lo más importante. Que te haya dado un carro, que te haya dado un título, que haya llegado a ser el ganador de una copa, no es más importante que haber obtenido la eternidad en los brazos de un Dios amoroso. Dice Marcos que no solamente fue publicando por la ciudad, dice por toda Decápolis. Marcos 5:20, no sé si me ayudes allí, Anita. Ahí está, y se fue y comenzó a publicar, a pregonar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y a través de este hombre, esta región conoció a Cristo. Y Cristo dijo, ya con este tengo. Usted puede imaginarse la conversación de la Trinidad. ¿Habría valido la pena salvar al Gadareno? Y ver toda una región convertida por un solo hombre, que con tal agradecimiento no solamente fue a su casa, sino que además fue a todas las regiones de Decápolis pregonando y predicando al Señor. Te pregunto, ¿cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Habría alguna de ellas que valdría la pena contar? ¿Habría alguna
de ellas que valdría la pena pregonar. Si tú no tienes que contar, si no tienes que pregonar de Jesús, porque probablemente no has tenido un encuentro con el Señor, como lo tuvo el Gadareno, y haber sido libertado, libre de la fuerza de las tinieblas. Esta iglesia debe estar llena de gadarenos, de gente agradecida, de hombres que no merecían la salvación y el Dios del universo se las otorgó por medio de la fe. De gadarenos agradecidos que obedecen y publican el amor de Dios. Pero genuinamente, no por el fastidio de un pastor que está diciendo, usted tiene que ir, usted tiene que ir, usted tiene que ir. A este hombre nadie lo obligó. Una conversión genuina hace eso. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Hace recordar esta canción de Jesús Adrián Romero que dice en una de sus estrofas, me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así de grande es su amor. Y en la cruz, cuando vea siempre una cruz, recuerda el amor con el que le amó el Señor, un amor incalculable. El Señor no da puntadas sin dedal. Él sabía lo que iba a hacer allí, lo que haría en el Gadareno y lo que sería el favor para esa tierra. Tampoco se ha equivocado con usted. Usted tiene la misma tarea. Y usted tiene su región a la cual debe hablar. Si de verdad y genuinamente se ha entregado a Jesús y Él lo ha libertado. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has enseñado al día de hoy, Padre. Señor, al igual que este hombre y que viajaste por uno solo, sabemos que también si tenías que viajar por mí, lo habrías hecho, de la eternidad al tiempo. Un Jesús que estaba tan cómodo con la gloria del Padre. En la eternidad viajó al tiempo, se hizo hombre, sirvió a muchos y murió en una de las peores muertes, que fue la muerte en cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí. Te pido, Señor, en esta mañana, que podamos reconocer cuán grande amor o con cuán grande amor nos amaste. No merecíamos, todos dañábamos nuestra vida. Teníamos vida sin sentido y ahora contigo hemos encontrado libertad y hemos podido ver. Ahora estamos en nuestro cabal juicio y es tu palabra la que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Te pido, Señor, que así con tanto amor como amaste al Gadareno y así con tanto amor que nos has amado, también nosotros podamos estar tanto agradecidos contigo, Señor, y poder publicar y pregonar y servirte como lo deseaba este hombre. Sé que tú harás el resto por nuestra familia. Que nuestro primer pensamiento al levantarnos sea postrarnos a tus pies y decirte, quiero seguirte. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Si hay alguien aquí que no ha tenido este encuentro como lo tuvo este hombre con el Gadareno, no tiene que estar endemoniado. Usted puede llegar delante de Dios y decirle, quiero conocerte más. Quiero saber de ti, había escuchado de ti, pero ahora, Señor, quiero pedirte perdón por no haber conocido todo de ti y quiero que mi vida tenga propósito, ver con claridad y quiero tener cabal juicio. Te entrego mi vida. Gracias por haber dedicado un tiempo y un espacio para mí.
este espacio y este tiempo puede ser hoy para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.